Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es jueves 13 de agosto del año 2020. Qué bien que se empiecen informados con Cadena Megavisión AM. Esta mañana, en una primera parte, tendremos al señor ministro de Hacienda, el licenciado Alejandro Zelaya, analizando la situación fiscal del país, cuál es la situación financiera, cómo nos encontramos, las relaciones que existen con el órgano legislativo. Y en una segunda parte estará con nosotros la licenciada Cristina Cornejo, diputada del FMLN, analizando temas de coyuntura. Empezaremos en esta primera parte haciendo la primera y quizás necesaria pregunta, señor ministro. Primero agradecerle el hecho de haber aceptado. Bienvenido. Gracias, Julio, por la invitación a tu programa. Gracias también a los salvadoreños y otras personas de otras nacionalidades que nos sintonizan para hablar sobre la situación fiscal del país, los acuerdos de nación en la Asamblea Legislativa y lo que esperamos nosotros que suceda este día en la sesión plenaria. De todo es conocido, señor ministro, que la situación financiera del país, sobre todo que han caído los ingresos corrientes, pero los gastos se han mantenido. Incrementado también. Incluso en algunos casos se han incrementado en los tres órganos de Estado, no solo claro, en la parte del Ejecutivo, ¿verdad? ¿Cómo se va a cubrir esa brecha financiera del Estado, ministro? Bien, Julio, yo creo que esta es una preocupación válida y también hay que recordar que nuestro país tiene un comportamiento estructural de deuda. Los niveles de deuda que nosotros encontramos, incluyendo el sector, las pensiones, son bastante altos. Entonces, hemos tenido que dirigir las finanzas públicas teniendo en cuenta este endeudamiento estructural que ha tenido el país y además de eso, el golpe de la pandemia nos ha complicado como a todos los países del mundo. Todos los países del mundo tuvieron que salir a buscar rescates financieros para poder paliar los efectos de la crisis sanitaria y posteriormente los efectos de la crisis económica. Nosotros, desde el primer día que yo asumí como ministro, siempre hemos estado con la idea de orientar toda nuestra gestión al ingreso fiscal. ¿Por qué? Porque nosotros hemos siempre orientado nuestra política fiscal al gasto, reducir gastos, jugar con eso. Y cuando hablamos del ingreso, normalmente en nuestro país siempre se habla de incrementar impuestos y no es necesariamente las políticas fiscales orientadas al ingreso no solo abren una brecha mayor en las cuotas o en las tarifas de los impuestos. Entonces nosotros creemos firmemente que con el sistema tributario que nosotros tenemos en este momento podemos administrar una política tributaria que nos ayude a generar mayores ingresos y por ende buscar menos endeudamiento en años próximos. ¿Se puede hablar de evasión, un combate frontal? Nosotros lanzamos el 3 de octubre, de hecho, Julio, el plan antievasión, que para el mes de junio ya nos había generado 115 millones adicionales en ingresos tributarios. Esto es importante recalcarlo porque en el país, a fuerza de ser sinceros, nunca hemos tenido un combate directo y frontal a la evasión. Son entre 1.800 y 2.000 millones anuales los que se pierden. Nosotros tenemos que salir en busca de esos fondos porque tenemos que buscar cuál va a ser el equilibrio entre deuda e ingresos. Entonces tenemos que ir con un combate frontal. De hecho, el día viernes recién pasado, firmamos con la Superintendencia del Sistema Financiero un acuerdo para intercambio de información para fines de inteligencia fiscal y financiera. ¿Y esa es una falta de voluntad de los anteriores titulares en no haber querido combatir con esa visión? No voy a hablar de los anteriores titulares, voy a hablar sobre mi visión o la idea que yo tengo de cómo debería de administrarse la política fiscal del país. Creo que ya les correspondió a ellos en su momento administrar esa política fiscal. Me toca a mí ahora tomar esas decisiones. Creo que la mejor decisión es un combate frontal contra la evasión. Vamos a lanzar también dentro de poco el plan anticontrabando en conjunto con el ministro de Agricultura, porque todos sabemos
los problemas que le causa al país el hecho de no tener esos recursos para seguir invirtiendo en nuestras escuelas, en nuestro sistema hospitalario, en nuestra Fuerza Armada, en la Policía Nacional Civil, que tantas carencias ha tenido durante tanto tiempo. Tú has visto los resultados del Plan Control Territorial, Julio, y creo que todos los salvadoreños lo han visto. Pues esos resultados necesitan ir acompañados de la inyección de recursos. Entonces, si los ministerios de Justicia, Seguridad, Fuerza Armada, Salud, todos están haciendo su función y están enfocados en llevarle a los salvadoreños soluciones, creo que nosotros desde el Ministerio de Hacienda tenemos que acompañar esos esfuerzos que ellos están haciendo y haciéndole de una forma responsable, y lo mejor creo que es combatiendo la evasión. Ningún salvadoreño decente creo que esté a favor de que se defienda a alguien que no paga sus impuestos. Estamos claros. Usted dijo que los niveles de deuda que encontró en el ministerio son sumamente preocupantes. Yo quisiera preguntarle qué impacto fiscal tiene en este momento la deuda provisional. Nosotros actualmente el nivel en de términos deuda, de porcentaje el con el PIB, por supuesto. El nivel de deuda con pensiones está en el 62.5, sin pensiones, perdón, está en 62.5 en este momento, y el con pensiones está en el 83%. Es evidente que para nadie puede ser algo que pase desapercibido, pero claro que tenemos que salir de esta situación del país. Pero eso implica un esfuerzo de todos los actores, los contribuyentes pagando sus impuestos, nosotros desde el Ministerio de Hacienda siendo responsables a la hora de realizar los manejos, la misma Asamblea Legislativa acompañando con nosotros el plan antievasión, endureciendo nuestra política tributaria para cerrar huecos fiscales. Cuando me refiero a esto, también hablo, Julio, no de incrementar impuestos, como te lo digo, sino de realmente cerrar esos vacíos de ley para que nosotros tengamos las herramientas como precios de transferencia y ese tipo de herramientas. Entonces, vamos a acompañar, sabemos que hay que salir al mercado, ¿verdad? Nosotros tenemos un paquete aprobado en la Asamblea Legislativa vía los decretos 640 y el decreto 608, pero hay que entender que es necesario que nosotros en este momento hagamos una inyección de liquidez en nuestra economía. ¿Por qué? Porque la liquidez en este momento está escasa o está en el Estado, porque es el que puede tener la opción de financiar o de negociar créditos. Entonces tenemos que buscar esa inyección de liquidez, traerla nosotros como Estado y luego realizarla en la economía. ¿A través de qué? Del fideicomiso para nuestros micro y pequeños empresarios, también del programa de apoyo a productores agrícolas, entre otros que estamos impulsando. ¿Cómo va a regresar esa liquidez al Estado? Una vez las empresas recuperen su dinámica, el gasto o el consumo se vuelve a estabilizar en el mercado y vuelve otra vez el ciclo que termina con el pago de impuestos en las empresas y luego nosotros financiando las actividades del Estado. ¿Futuras medidas fiscales habrán? Vamos a, como te digo, medidas fiscales deben haber siempre, Julio. Yo creo que ningún país que se precie de tener una política fiscal que esté innovadora o que sea responsable, ningún país del mundo puede dejar de tener ajustes constantes. Y cuando hablamos de ajustes no debemos de satanizar la palabra, porque casi siempre cuando se dice ajuste fiscal, ya vienen para recortar empleos o ya vienen para incrementar las tarifas de impuestos. Los ajustes fiscales hay que entenderlos como modificaciones en la política o en la administración de la política fiscal del país. ¿Para qué? Para llevarlos por buen rumbo. Entonces nosotros, uno, no debemos tenerle miedo a esa palabra. Dos, hay que entender que los ajustes al lado del ingreso, por ejemplo, el plan antievasión, nos benefician como tal. Entonces no es tanto tenerle miedo a los ajustes. Claro, los ajustes son recomendaciones de algunos organismos como el Fondo Monetario Internacional y otras entidades que te ayudan a tener una mejor visión de país y administrar, como te digo, responsablemente las finanzas. Hay una forma de abordar el último crédito, entiendo que vencía el último junio de este año, los 250 millones. El 31 de julio. ¿Verdad? Pero se aprobó el 2 de agosto. Sí. No hay ninguna, dijéramos, consecuencia de carácter jurídico el hecho de haber sido aprobado fuera del plazo establecido. A ver, creo que es importante que los televidentes que nos sintonizan este día tengamos claro esto. El crédito 5046, que fue financiado o fue negociado, con el Banco Interamericano de Desarrollo,
tenía una fecha de deadline para ser ratificado 31 de julio. El crédito se perdió, tuviste la noticia en CNN, para mí eso fue desastroso, yo de verdad lo comparaba en un programa televisivo con el default financiero que tuvimos en el año 2017. No en los efectos fiscales y económicos, sino en los efectos de la imagen país, porque eso te genera un golpe bastante fuerte. Gracias a Dios, el día sábado yo me comuniqué con el representante del BID en El Salvador, con el señor César Falconi, a quien quiero agradecer también la deferencia que tuvo con nuestro país, y retomamos las pláticas y le dije, bueno, señor Falconi, ¿no será que podemos tener una llamada tripartita con el presidente de la Asamblea Legislativa, con el diputado Mario Ponce? Y él me dijo, bueno, sí, podemos hablar de la situación del crédito. Y empezamos a tener esa llamada y él nos fue comentando cómo veía la situación, que nos estábamos cerrando para los próximos años las puertas para apoyos presupuestarios, que es una modalidad de financiamiento que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo. Viendo estos efectos, tanto el diputado Ponce como yo, le preguntábamos si aún existía algún camino o si el BID podía autorizar a nivel gerencial que se encontrara una solución en ese fin de semana, pero el crédito se perdió como tal, Julio. No hay una consecuencia legal porque estas son negociaciones entre el Ejecutivo, representado por el Ministerio de Hacienda, y el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué es lo que pasa? Ellos hubieran podido haber dicho... destinarlo para otro país. No se lo vamos a dejar ya a El Salvador, lo vamos a poner a disposición de otro país y con seguridad, Julio, tú que conoces de estos temas, hubieran salido otros países a tomar. ¿Por qué? Porque contiene una tasa de 2.11 y casi que condiciones inmejorables que no se encuentran en el mercado en este momento sumamente. Quiero que entremos a fondo de este préstamo y quiero que también aclarémosle a la ciudadanía. El destino de este crédito, si no me equivoco, es para atención a la pandemia. O sea, por lo menos así. Y cuando hay un destino específico y para contratar un empréstito, uno no puede variar porque constitucionalmente no se puede. Sin embargo, cuando tú desglosas el destino de estos créditos, de este crédito específico de 250 millones, encontramos que hay dos actores que por lo menos no estaban contemplados. Uno que es el tema puramente 12 millones para los excombatientes, 75 millones para los alcaldes que tampoco dijéramos estábamos dentro del destino, me estoy refiriendo como destino, ¿verdad? Y únicamente se ve 30 millones para el funcionamiento del Hospital El Salvador. ¿Qué pasa ahí con el tema, dijéramos, de constitucionalidad, sobre todo para mandar hacia un destino que no que fue aprobado por la Asamblea Legislativa? No, perdón, Julio. Aquí creo que hay una mala información en tu planteamiento o se está planteando de manera errónea. ¿Por qué? Porque los destinos han sido aprobados por la Asamblea Legislativa y fueron ratificados el día domingo. En cuanto al nombre del crédito. Sí. Dice ese apoyo, si tenés el nombre del crédito, me gustaría que lo leyeras para que no se diga que yo... Si tú lo tenés. En mis informaciones no lo tengo. Lo que sé es que el crédito está destinado para apoyo a la pandemia, ¿verdad? Y puedan salir adelante. Te quiero leer el nombre del crédito para que... Pero el tema al final es que si no hay problema... El crédito se llama Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por el COVID-19 en El Salvador. Creo que el título del crédito o el nombre del crédito 5046 es lo suficientemente claro para entender que es para atender dos tipos de crisis. La crisis, dice, crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19. Nosotros llegamos a la Asamblea Legislativa con un paquete de 550 millones para negociar o para hablar de ellos el día miércoles 28. Entre esos tres créditos hay un programa específico que es para salud y hay dos apoyos presupuestarios, el crédito 5046 y el crédito 5036. El crédito de 50 millones está dirigido única y exclusivamente para salud, por 50 millones. Ese crédito es única y exclusivamente para salud. Igual que el de 20 millones del Banco Mundial, que yo espero que este día
se ha dado asignación presupuestaria en el Pleno de la Asamblea, pero estos dos apoyos presupuestarios tú los puedes utilizar para varios fines. Uno, para restituir los ingresos que ya no existen, como tú bien lo dijiste. En el presupuesto se habían estimado, pero ahora con los problemas de la crisis ya no existen esos ingresos. Para restituir estos ingresos o para financiar nuevas necesidades que hayan surgido también en el mismo presupuesto. ¿Por qué? Porque nosotros, yo les decía a los diputados de la Comisión de Hacienda, que nosotros en el diciembre de 2019 habíamos planificado comprar cierto número de camas hospitalarias, por decir algo, Julio, que ya estaban incorporadas en el presupuesto. Extraordinario. Ahora tocó comprar más camas, tocó comprar más insumos. Entonces, estos créditos, que son apoyos presupuestarios, tienen esa facilidad. Y por eso lo importante de su aprobación, porque podemos financiar, nos da margen de maniobra en las finanzas públicas. Por eso era la pregunta, para quitar esa percepción de que no estaban orientadas hacia una. Entonces no existe una limitante, no existe una limitante constitucional, porque también estas partidas se pueden financiar con este tipo de crédito. Y estaban incluidos, por ejemplo, el de los veteranos. Nosotros habíamos incluido 24 millones de manera completa, pero en el paquete de 550 millones. Entonces, pero nos dijeron, vamos a discutir solo 250 millones. Entonces, lo que se propuso fue, cambiemos y dejemos la mitad por lo menos para resolver en el corto plazo con ellos. Ok. Hay siempre con este mismo préstamo, y por cierto, este día se espera de que haya una ratificación del mismo. Sin embargo... Asignación presupuestaria, lo ratificaron el 2 de agosto. El 2 de agosto. Sí. Sí, se va a poder modificar el presupuesto, la ley de presupuesto, porque tiene que... Claro, es una modificación a la ley de presupuesto. Condición. Mi pregunta es... vi que los diputados no estaban como muy convencidos de las explicaciones que ustedes, los tres funcionarios, llegaron a dar, bajo el argumento de que no les habían explicado muy claro el destino de estos a nivel, dijéramos, de detalle para el tema, y que no les habían dado cierta información en cuanto al tema de transparencia. Yo quisiera saber cuál es tu percepción para este día. ¿Crees que está superada esa percepción que tienen los señores diputados? ¿Crees que se va, dijéramos, a modificar esta mañana a través de la plenaria que se desarrolla? Yo creo que es importante señalar algo, Julio. Tú dices que tenías la percepción. No, estoy hablando de ellos lo dijeron, ellos bueno, no sé. Por lo menos yo puedo decir lo que yo escuché en el seno de la Comisión de Hacienda, y dijeron, ya nos queda más claro y creemos que tenemos ya la decisión de votar por ellos. Pero no me dijeron si van a votar tampoco, ¿verdad? Yo tampoco quiero comprometer a nadie con algo, porque lo que sí dijeron es, las explicaciones han sido buenas. Y está grabado en la comisión, se transmitió en vivo ese día. Nosotros llegamos a las 10:30 de la mañana, entramos a la comisión a eso de las 10:45, continuamos con ellos hasta eso casi de las 7 de la noche. Y pues lo que yo escuché en el seno de esa comisión es que quedaban bastante contentos con lo que se había explicado. Hay alguna información que era bastante repetitiva. Por ejemplo, nos pedían, denos el detalle de las plazas. Yo les decía, yo el lunes 3 de agosto remití ese mismo detalle por nivel salarial de cada una de las plazas. Es que queremos saber cuántos son especialistas, cuántos son enfermeras, cuántos son... Yo les digo, miren, eso ya es de la ejecución presupuestaria, pero nosotros les podemos presentar alguna planificación. Pero eso ya es una duda que surge allí en el momento, Julio. Pero los procedimientos de ley me obligan a mí a detallar esas plazas a nivel de rango salarial, y eso es lo que yo he hecho. Si ellos quieren alguna información que está adicional a la ley, tienen que pedírmela, y verificaré también yo como ministro de Hacienda si no me estoy haciendo algo indebido, porque o sea, hay procedimientos de formulación presupuestaria que ya no se pueden cambiar, están definidos en la ley AFI. Ellos me repetían, por ejemplo, sobre las transferencias en una misma institución, y yo les repetía la misma respuesta, artículo 45, literal B de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. Yo no puedo cambiar esos articulados. Ya me dice que mi director general de presupuesto, en conjunto con los titulares de cada institución, tienen las facultades, al igual que ellos tienen facultades de aprobación con algunas cosas. Por ejemplo, en el decreto
608 han incluido que las asignaciones presupuestarias, por ejemplo, se ratifiquen, se den con 56 votos, que todas las votaciones referidas a esos créditos se den con 56 votos. Tú que conoces sobre derecho constitucional, sabes que la Constitución ya nos dice qué tipo de votaciones, y en estos casos para asignaciones presupuestarias son 43 votos. Entonces, más allá de que tú pactes algo que ya está establecido, no lo va a poder aplicar. Entonces creo que debemos tener muy claro algo. Esto no es para que tengamos disputas o polémicas. Son las situaciones, ¿verdad?, que se han estado dando dentro del... Pero tenemos que tener claro algo. Nosotros tenemos un régimen legal al cual hay que ceñirnos. Algunos me decían en el mismo seno de la comisión, ¿por qué transfieren a FOPROMIT? Pero es que la creación del Fondo de Protección y Mitigación de Desastres así me lo dice. La Ley de Protección Civil también me da algunas facultades o me da algunos mandatos de cómo manejar las emergencias. Yo no puedo decidir si la Comisión Nacional de Protección Civil no me certifica las necesidades de cada institución. Me tiene que llegar la certificación y nos está llegando. Y ellos canalizan, porque ¿quiénes son los expertos en atención de crisis? Pero no solo era el tema, dijéramos, de ejecución presupuestaria. Sí. No hubiesen cuestionamiento, pero no pudimos ver fueron más de 8 horas, entiendo yo, de hecho, que estuvieron más de 8 horas sin levantarnos. Sí, si no insistieron sobre el tema de transparencia en cuanto al uso y en la forma en que están siendo, dijéramos, hechos, pero eso ya es una materia, en mi criterio, o mejor dicho, en el criterio propio de una ejecución de presupuesto, y que serán los responsables los que... Correcto. Hay pasos que no nos podemos saltar. Y eso les decía, yo entiendo que ellos quieran conocer. Pero no es que se esté negando la transparencia. No se ha negado en ningún momento, Julio, nunca se ha negado. De hecho, el ministro Alaví, cuando ellos le preguntaban ese tipo de cosas, mire, ¿cuántos especialistas va a contratar? Mire, le invito a que nos acompañe cuando estemos ya en la ejecución del hospital, y si quiere llegar con nosotros ya al Hospital El Salvador para que vea qué es lo que nosotros estamos haciendo, pues nos acompaña. Pero ¿cuál es el problema? Por ejemplo, yo pongo un rango salarial en mis plazas, pero cuando voy a contratar o cuando hago el concurso público para contratar a un médico, puede ser que yo lo contrate incluso abajo del rango que yo he puesto. Nosotros pusimos, por decir algo, poner $2,000 para el pago de una persona, o $1,000 para el pago de un especialista, $500. Pongamos $500 para el pago de una persona en específico. Pero cuando se lanza el concurso, ese es el techo. Él puede llegar en primera categoría, en segunda categoría, en tercera categoría, y le podrías asignar un sueldo de $450, por ejemplo, para mientras crece profesionalmente, le das en los próximos años un incremento de 50, por decir algo. Entonces, y esa es la realidad. Cuando vayamos a contratar, vamos a saber específicamente cómo suceden las cosas. Sí, había que dejar despejada la duda si era cuestión de transparencia en el manejo. No, jamás. Y eso quiero ser bien claro con la población. Nosotros no estamos peleados con la transparencia, nosotros estamos atendiendo todas las solicitudes de información que nos llegan, pero no podemos tampoco saltarnos la lógica presupuestaria. Entonces, información que todavía no ha sido generada, yo no la puedo entregar, porque luego le voy a entregar una información que va a cambiar o que no existe, y me van a decir, mire, pero usted presentó esto. Sí, pero es que no existía en ese momento. Y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, nosotros con la información, se los hemos dicho, yo quisiera que les quede claro, o sea, no ocultamos nada, pero tampoco pueden existir información que ustedes quisieran que existiera, o las cosas no suceden como a ustedes les gustaría que existiera, que sucedieran. Entonces, no es tema de la administración del presidente Bukele, es que realmente algunas cosas parece que no tienen lógica. Se nos solicita información en medio de una crisis, ¿verdad? Y no entiendo, Julio, pero nosotros... Pero no solo sos tú, dijéramos, tú tenés esa apertura. Correcto, pero nosotros siempre le hemos mostrado. Entonces, ¿por qué la percepción de los diputados es...? Lo que pasa es que hay que recordar, ¿verdad?, que hay algunos ruidos políticos a los que yo no me quiero meter. Hay unos procesos en los que ellos mismos están inmersos, en los que no son de mi incumbencia como ministro, pero que evidentemente tienen un efecto ya en las discusiones que se tienen ahí en el seno de la Comisión de Hacienda. Entonces, nosotros, incluso yo se los decía, porque en un momento en la sesión de la comisión
se empezó a decir, pero es que han andado aquí, que esta otra persona hizo esto, que el otro hizo esto. Yo les dije, miren, por favor, ya no sigamos haciendo eso, porque entonces yo voy a tener que salir a dar mi postura del gobierno de la República, hombre. Si es que yo como funcionario público no puedo estar ahí sentado y escuchar que se hagan algunas afirmaciones que no son ciertas y yo quedarme tan campante. Entonces yo les dije, miren, mejor si ustedes lo quieren hablar o decir esas cosas entre ustedes, pues háganlo, pero no enfrente del equipo de gobierno. A ese nivel se fueron las... Y no. De hecho, no. Esta sesión de la Comisión de Hacienda no hubo eso. mayores sobresaltos. Yo quiero ser muy claro con eso. Yo al salir de la sesión de la comisión dije, bueno, me voy frustrado, que era mi sentimiento y es parte de mi libertad de expresión, ¿no? Y también de mi obligación como funcionario. Me hubiera gustado que tuviéramos otros resultados, que hubiéramos sacado dictamen para los 210 millones, que hubiéramos aceptado dictamen. ¿No hay dictamen todavía? No hay dictámenes todavía de la Comisión de Hacienda. Ese día nosotros les pedimos, de hecho, ahí fue donde hubo una pequeña fricción, porque yo le decía al diputado presidente de la Comisión de Hacienda, presidente, sería bueno, y es más, lo hice públicamente, un llamado en la mesa, sería bueno que los diputados miembros de la Comisión de Hacienda digan si están dispuestos a votar o no por el dictamen para los 210 millones. Entonces ellos no lo quisieron someter a votación. Yo les dije, bueno, al final yo no puedo obligarlos Claro. se los pedí de manera respetuosa. Y ellos dijeron, no, pasemos al otro punto de los 40 millones, que incluye apoyo a nuestros viveristas, Sí, es lo que es asignado por el Ministerio de Agricultura. A nuestros productores agrícolas y varias situaciones que están incluidas dentro del presupuesto extraordinario de 40 millones. Explicamos eso, salimos y yo, cuando salí, yo dije algo que es realidad. O sea, sí avanzamos, pero respuestas reales no hemos tenido. Pero hoy hay plenaria. Sí, yo espero que este día concretemos y podamos decirle a la Corporación Reto del Milenio que ya cumplimos con nuestro compromiso de incorporar la contrapartida para la contrapartida de los fondos Fomilenio 2. Bueno, entonces, pero si han sido... para seguir avanzando con la prórroga que estamos gestionando. Pero si ha sido, dijéramos, clarificado el destino de los créditos. ¿Sí? Si ha sido clarificado cómo se va a ejecutar presupuestariamente. Claro. Y si ustedes han dado a juicio de los ministerios todas las explicaciones de transparencia, entonces hay una posibilidad muy fuerte de que sea este día aprobada por la Asamblea Legislativa. Sí, pero o sea, yo tengo el deseo Sí. y tengo la expectativa de que así sea, pero tú sabes que yo no puedo hablar por los señores diputados de la Asamblea Legislativa. He dialogado con ellos, creo que lo hemos hecho en el marco del respeto. Hay algunas situaciones en que yo hubiera deseado que ocurrieran, como la emisión de los dictámenes el día que tuvimos la Comisión de Hacienda, pero no sucedieron. Entonces yo sí espero que este día tengamos la buena voluntad de darle asignación a estos recursos, porque hoy por hoy en las cuentas del Banco Central de Reserva hay 270 millones que se han gestionado para paliar los efectos de la crisis y no los podemos usar. Lo mismo pasó con el crédito que conseguimos con el Fondo Monetario Internacional por 389 millones, pasaron un mes, creo, más o menos, si no mal recuerdo el tiempo, ahí también en las cuentas del Banco Central de Reserva, sin que La el necesidad gobierno, es imperiosa. sin que el gobierno de la República los pudiera utilizar. Claro que la necesidad es imperiosa. No puede Julio. retrasar. Yo creo que con las cifras de contagios que estamos teniendo, con el número de empleos que estamos perdiendo, creo que todos tenemos claridad de que hay una urgencia por usar esos fondos para combatir los efectos de la crisis. Bien, cuando regresemos en nuestra última parte de la entrevista, ya estamos a las puertas de un nuevo presupuesto 2021 y constitucionalmente tiene que ser presentado a finales del mes de septiembre. Ya tocaremos ese punto para ver las expectativas que el Estado va a tener el próximo ejercicio fiscal. No nos cambie, ya regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por continuar con
Diálogo 21. Estamos conversando esta mañana con el señor ministro de Hacienda, el licenciado Alejandro Zelaya, sobre la situación fiscal del país, cuáles son las relaciones con los demás órganos del Estado, específicamente con la Asamblea, las expectativas que se tiene sobre la aprobación o no de la modificación para el presupuesto de este día. En fin, creo que ha quedado claro cuál ha sido, dijéramos, el objeto de que haber llegado a la comisión. Se han despejado las dudas en relación a cuál es la percepción que se tiene con respecto a este crédito. Finalmente, ministro, quisiera preguntarle, como lo anticipamos, estamos a las puertas del nuevo presupuesto 2021 y lógicamente, ojalá me equivoque, pero creo que va a ser una gran labor de parte del ministerio si logra equilibrar este presupuesto así como están las cosas, porque creo que lo tenés que presentar a finales de septiembre. El 30 de septiembre. Constitucionalmente. ¿Cómo estamos? Y sin ser apocalíptico, pero creo que el país merece que veas cuál es la realidad fiscal. Sí, yo creo que tampoco hay que ser tan pesimistas, Julio. Todos los países del mundo en este momento están enfrentando la misma crisis que nosotros, la misma crisis sanitaria, la misma crisis económica, con efectos mayores o menores en cada país, pero la naturaleza de la crisis es la misma. En todos los países se están perdiendo empleos. En América Latina tuvimos una caída promedio del 9.1% del PIB. En El Salvador la hemos estado estimando, bueno, la ha estado estimando el Banco Central de Reserva en 8.5, contrario a lo que dicen otras ONGs que se andan inventando cifras, que no sé cómo lo han hecho para sacar esas cifras que se inventan, pero la proyección oficial es de 8.5 como tal. En ese contexto, para todos los ministerios de finanzas o para todos los ministerios de Hacienda del mundo, es complicado formular un presupuesto. ¿Que va a existir que va a existir deuda en el próximo presupuesto? Claro que sí. ¿Y tenemos claro capacidad? Que sí, porque tenemos, es que por eso justamente estamos lanzando nosotros el plan antievasión, porque necesitamos obtener fuentes de ingreso propias, ¿no? No podemos seguir con ese comportamiento de endeudamiento, pero no esperemos tampoco que de un año a otro tengamos el resultado, porque estas son políticas que dan resultado con el tiempo. Por ejemplo, factura electrónica. Para la implementación de factura electrónica hay países como Chile, México, Brasil, que han llevado más de 5 años, más de 10 años, algunos hasta 15 años, para que estos sistemas tributarios funcionen de la manera correcta o que tengan los efectos que uno busca. Entonces, evidentemente va a haber un nivel de brecha que habrá que salir a financiar. Lo que nosotros estamos haciendo es siendo lo más cautos posibles a la hora de formular el presupuesto. Ya se aprobó la política presupuestaria en abril de este año. Hemos seguido con las gestiones que tenemos con los demás ministerios y otros organismos del Estado. Vamos a comunicar los techos presupuestarios esta semana. Creo que hoy los empezamos a comunicar a las instituciones, pero ya tienen también una visión por comunicaciones informales que hemos tenido desde la Dirección General de Presupuesto. Para todos es un gran reto, Julio, pero tenemos que tener claro algo, que este es el momento de tomar esos retos. Entonces, evidentemente, acompañado de la Asamblea Legislativa, esperamos nosotros tener un presupuesto que llene las necesidades que tiene nuestra población, que le dé prioridad a los programas del Gobierno de la República como control territorial, que ha tenido tan buenos resultados, las inversiones en salud, que le dé prioridad a la inversión en primera infancia, como ya lo habíamos iniciado desde que empezamos la gestión, que le dé prioridad al plan despegue económico, que va a reactivar nuestra economía, además de la reactivación que estamos haciendo a través o para paliar los efectos de la pandemia. Entonces, nosotros creemos que si tenemos todas esas prioridades del gasto incluidas y le damos un buen manejo al tema de los ingresos, combatimos frontalmente la evasión y el contrabando, nosotros podemos ir avanzando poco a poco. No podemos sacar al país del comportamiento estructural de deuda que ha tenido durante los últimos 30 años en un año de gestión. Eso está claro. Entonces vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. El equipo técnico del Ministerio de Hacienda está comprometido con eso. Estamos avanzando en las formulaciones. Entiendo que también la misma Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia está avanzando también en las formulaciones de sus presupuestos, que esto es lo que acompaña, para que no quede tampoco
tampoco la sensación de que solo es el Ejecutivo el que trabaja. Ellos también tienen que formular sus presupuestos y luego remitirlos para aprobación. Bueno, aquí me hemos analizado, me has dicho que ha sido muy exitoso el tema del combate a la evasión, ¿verdad? Hemos visto la parte del ingreso, pero en la parte del gasto no va a haber, dijéramos, algún tipo de medidas o lineamientos que tire el Ejecutivo, no solo al Ejecutivo, sino a los demás órganos de Estado, congelación de plazas, decir, no sé si se va yo creo que a adoptar otras medidas. Las disposiciones generales del presupuesto, Julio, ya incluyen algunas medidas de austeridad, también los lineamientos que nosotros tenemos, que se les entrega a cada una de las instituciones, se le dice siempre haga un buen uso de los recursos públicos. Creo que todos los funcionarios públicos tenemos muy claro que hay que ser los más cautos a la hora de administrar estos fondos. Entonces, nosotros sí vamos a hacer algunos lineamientos en el sentido de cuáles son las prioridades que hay que adecuar o cuáles son las prioridades que hay que financiar sobre todo. ¿Por qué? Porque yo sé que hay algunas inversiones públicas, por ejemplo, que se quieren programar, pero que no es este el momento para eso. Entonces, por ejemplo, si la Corte Suprema de Justicia quería invertir en un nuevo edificio, que no dudo que existirá la necesidad, ¿verdad?, de invertir en un nuevo edificio, o la Asamblea Legislativa necesita X o Y recurso como alquiler o algo, tendrá que sopesar cuánto contribuye a financiar estos gastos prioritarios, eso que ya estamos haciendo, y cuánto contribuye para sacarnos de los efectos de la crisis, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le vamos a dar cierto grado de prioridad a nosotros desde el gobierno? Como decía, plan control territorial, plan despegue económico. Creo que nadie en este momento tiene dudas sobre invertir o no invertir en la recuperación económica de nuestro país. Claro. O sea, nuestros micro y pequeños empresarios necesitan que les demos créditos en este momento para que luego ellos puedan seguir operando y vuelva a operar el ciclo económico. Por eso creo que usted ha hecho muy claramente la posición. Es la prioridad. Nadie está diciendo que un ministerio, un autor no lo puede gastar. No. Pero también hay que decirlo, en muchas de las cosas se ha visto que no solo en el Ejecutivo, en otras áreas del Estado, se gastan en oficinas, se gastan en viajes, se gastan en viáticos. No es el hecho de que no lo haga. ¿Será el momento más adecuado para estar haciendo este tipo de gastos cuando el Estado, usted mismo lo ha reconocido, fiscalmente estamos pasando por una Julio, también hay que tener claro algo. Cuando tú dices algunos se gastan en oficinas, se gastan en esto, son unos reportajes, son unos reportajes de un medio malintencionado que no entiende que algunos gastos que se realizaron el año pasado. Pero aclárelo. Sí, por eso lo de las oficinas de CEPA, a eso me refiero. Entonces, yo no me refería a eso, me refería a que como Estado... te malentendí, perdón, Julio, pero te decía lo de las oficinas de CEPA para que le quede la gente claro. Como Estado, y cuando Estado me estoy refiriendo a los 3 órganos de Estado. ¿Será, dijéramos, oportuno en este momento estar planeando viajes fuera del país, viáticos del país, comprando vehículos? Es decir... Correcto, y a eso me refiero, que esos tipos de lineamientos, Julio, la verdad yo creo que son bastante de sentido común y ya están establecidos en las disposiciones generales de presupuesto. Que muchas veces no es el más común de los sentidos, ministro. Sí, pero bueno, por lo menos lo que nosotros entendemos desde el Ministerio de Hacienda, creo que todos los funcionarios públicos tienen claro eso. Nosotros detuvimos los proyectos de inversión para reorientar algunas partidas en función de la crisis. Por razones de tiempo, ¿qué mensaje manda este día a los señores diputados? Bueno, yo quiero mandar 2 mensajes. Uno a los diputados de la Asamblea Legislativa, que pues tengo la buena fe o tengo la buena expectativa de que este día vamos a lograr concretar la asignación presupuestaria de los 270 millones. 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y los 20 millones del Banco Mundial que van directo a financiar los efectos de la crisis sanitaria como tal. Y pues lo otro es también hacerle una invitación a todos los medios de comunicación que nos acompañen este día a las 9 de la mañana en la sede de la Sultana, de la Fiscalía General de la República. Vamos a presentar casos de evasión nuevamente porque
como te decía, el combate a la evasión no Bien. se puede parar. Así que les pido a todos los salvadoreños también que estén atentos, ¿verdad? Para que nos ayuden también ellos como ciudadanía a empujar este esfuerzo anti-evasión. Gracias, Julio, por la invitación y pues gracias a todos los que nos sintonizaron. No, usted, señor ministro, por habernos acompañado. En la segunda parte de la entrevista tendremos a la diputada del FMLN dando cuál es la coyuntura, cuál es su visión con respecto a los temas. No nos cambie, ya regresamos. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por continuar en esta segunda etapa de la entrevista. Tenemos en el estudio a la licenciada Cristina Cornejo, de la fracción parlamentaria del FMLN. Con ella analizaremos cuál es la visión política, cuáles son los temas de coyuntura y específicamente qué podemos esperar los salvadoreños este día con respecto a la plenaria que se va a celebrar sobre los 250 millones que estuvimos en la entrevista anterior. Cristina, gracias por invitar la invitación. Es un gusto tenerte aquí en nuestro set y tener este privilegio de entrevistarte por primera vez. Al contrario, Julio, muchas gracias. Es un placer de nuevo estar aquí en este programa y qué bueno que podamos tener informaciones complementarias sobre las visiones diferentes de lo que está sucediendo en relación al tema de la asignación presupuestaria de este préstamo de 250 millones de dólares. Entrando en materia, platicábamos con el ministro en el segmento anterior, que la percepción que tenían los diputados era que el destino al cual estaban orientados esos 250 millones, a juicio de la Asamblea Legislativa, y este es el momento para que lo aclaremos, a juicio de la Asamblea Legislativa estos como que no habían sido clarificados de una manera muy concreta, pero además no solo era el tema puramente de clarificación, sino de transparencia también en el manejo. ¿Qué es cierto? ¿Cómo percibe la Asamblea Legislativa? Porque el señor ministro fue muy claro al decir no hay nada de esto que estás planteando, han sido manejados de una manera transparente y lo que se nos está exigiendo es prácticamente situaciones de ejecución presupuestaria, no de situaciones hacia dónde deben de ir. Sí, gracias, Julio. De hecho, tuve la oportunidad de venir escuchando toda la entrevista del ministro, ¿verdad? Y efectivamente hay algunas cosas que creo que podemos diferir un poco en relación a esto, precisamente de la clarificación o la claridad que hay por parte de los colegas de la Comisión de Hacienda en relación a las explicaciones que se dio y sobre todo el tema de cómo se va a manejar este digamos, nuevo préstamo. A ver, efectivamente, aunque este préstamo viene para el apoyo de sanidad, de salud y por supuesto el tema económico, cuando nosotros vemos la distribución de estos 250 millones, muy poco va a ese rubro. De hecho, 30 millones entiendo yo. 30 millones y voy a desglosar ahorita, por eso es que digo que difiere un poco con lo planteado por el ministro, porque de hecho ustedes saben que nosotros como grupo parlamentario del FMLN no votamos, y no votamos precisamente porque según organismos internacionales, no solo organismos internacionales, Julio, pero según información, este país en la región de América Latina es el país que más recursos ha tenido para poder invertir en el marco de la pandemia con respecto al Producto Interno Bruto, a nuestro PIB. El Salvador tiene 11.1 en relación al PIB de dinero que se le ha dado para atender la emergencia, pero con eso tenemos un tema. Se le ha dado y se le ha aprobado, se le está dando, pero muy poco fundamentalmente va para atender el tema de salud, y es el caso también que El Salvador en la región de Centroamérica somos el país que más muertes tiene en el personal de salud de toda primera línea de batalla. Una cosa es que tú aproves un préstamo o gestiones y otra cosa que efectivamente lo tengas dentro de las arcas. ¿Ese es el caso en El Salvador? Bueno, ese es el caso, digamos, pero yo por lo que usted me ha preguntado también voy a decir lo siguiente. Mira, en este país, aparte de lo que estamos tratando de darle ahorita al ministro con todo esto, al gobierno, al país, yo quiero que también el pueblo salvadoreño sepa
que el gobierno tiene ya, aparte de estos 3.000 millones de dólares, porque de eso estamos hablando, el gobierno tuvo ya más de 25 millones de dólares que sacó de nuestras cotizaciones del ISSSTE. O sea, es decir, nuestros ahorros, nuestras cotizaciones han sido trasladadas para el tema del mejoramiento del Hospital Nacional El Salvador, que por cierto, la infraestructura grande ya estaba, lo que se ha hecho es readecuar. Pero yo, Julio, también me quiero permitir decir que este gobierno tuvo en marzo a mayo de este año una cantidad de 491 millones en letes. O sea, es decir, créditos, ¿verdad? Cortos y largos. Pero también tuvo 483 en la misma fecha en CETES. O sea, es decir, préstamos, pero ustedes hagan la suma de 491 más 483 más 25 millones. Pero también hemos tenido como cooperación 46 millones que el JICA nos dio para el tema de un préstamo con 0% de intereses, ¿verdad?, para utilizarlo en el marco de la emergencia. Y por supuesto también hemos tenido 1 millón del BES y otro dinero que poco a poco se va contando. Pero además de eso, Julio y amigos y amigas que nos están viendo esta mañana, creo que es importante decir que el gobierno, aparte de esto que yo les he mencionado, que son créditos entre CETES, LETES, son créditos a largo, a corto plazo, también el gobierno de su presupuesto 2020 tiene un tema de ejecución presupuestaria de 757 millones de dólares solo para el Ministerio de Salud, 862 millones del Seguro Social, el tema de 46.7 de Fosalud y obviamente también la oportunidad que tuvo el gobierno, Julio, con los más de 3 meses que le dimos nosotros como el tema de la ley de emergencia, que la ley de emergencia lo que te faculta es pasar partidas presupuestarias de un lado para otro para poder disponer. Ahora bien, con todo ese recuento que yo he hecho de este dinero, digo, insisto, según información de la CEPAL y otros organismos internacionales, pero además propia del Ministerio de Hacienda, insisto, este país es el que más dinero ha tenido para la emergencia, ha tenido, pero ¿cuánto de eso está invirtiendo en relación al tema de avanzar en un problema sanitario? Yo estaba leyendo que Uruguay invirtió 2.1% de su PIB en relación al tema de la pandemia y ya está saliendo, ¿verdad? Es decir, ya está... Y Cristina, ¿y ustedes como diputados de la Asamblea Legislativa nos pueden solicitar esos informes para que les clarifiquen cuánto ha sido? Bueno, es más, constitucionalmente cada año los ministros llegan a rendir un informe de labores y precisamente ahí tienen ustedes toda la potestad para que les puedan responder esto. ¿Qué ha pasado? Precisamente por eso es que nosotros tenemos una dificultad para aprobar este tema de esta asignación. Bueno, por la ratificación no votamos. ¿Por qué? No hay informes, Julio. Yo también me quiero permitir decir algunos temas para los cuales va estos 250 millones y lo voy a relacionar al tema precisamente también de los informes y de algunos señalamientos que ya son públicos, ojo, por cierto, que ha hecho la Corte de Cuentas en relación al dinero. Uno de los primeros indicios que dice la Corte, ojo, este país está recibiendo mucho dinero en donaciones. Yo hacía un recuento, Julio y amigos y amigas, que estamos llegando ya arriba de los 70 millones en donaciones, pero el tema es que el gobierno no lo está cuantificando y no sabemos a dónde está, no sabemos cómo se está distribuyendo. De hecho, quiero agradecer muchísimo a la Organización Mundial de Salud, pero otros también organismos internacionales y nacionales, que todas las pruebas de COVID que hay en este país, todas han sido donadas. Y eso nos está haciendo un total de más de 30 millones de dólares solo en pruebas. Pero ahora bien, voy a hablar aquí de cómo se va a distribuir los 250 millones y por qué nosotros tenemos duda, porque lo que menos ha existido aquí es en un tema de transparencia. Quedemos un momentito ahí, Cristina. Es decir, en el caso del Frente, ustedes han sido, dijéramos, más consistentes en cuanto, errado o no, esa es una valoración aparte, pero ustedes han venido, dijéramos, diciendo no votaron por este presupuesto, sus razones ustedes las han tenido en este momento, pero estos 250 fueron ratificados por la Asamblea Legislativa, es decir, no cabe, por lo menos en los que meridianamente interpretamos el tema, es decir, ¿cómo yo les voy a autorizar a alguien más préstamos si no me han satisfecho todas las preguntas, todas mis interrogantes, todos mis cuestionamientos que yo he hecho? ¿No te parece un contrasentido este tema? Totalmente,
Totalmente, por eso nosotros votamos en contra de la ratificación de estos 250 millones, ni siquiera nos votamos. ¿Y van a seguir? Nuestra posición hasta ahorita es que el ministro de Hacienda, el ministro de Salud, el ministro de Agricultura y el gobierno del presidente sigue sin justificar el tema para dónde va este dinero o cómo se va. Bueno, ahorita voy a decir para dónde va, pero cómo se está utilizando este dinero, porque lo que menos ha habido es un tema de una transparencia. Ustedes recuerdan el tema de los $300. La Corte de Cuentas dice, miren, ojo, hay alrededor de 100,000 beneficiarios que no han sido identificados y el dinero se depositó. Y no tenemos a esas personas de carne y hueso que hayan recibido ese dinero. Por eso es que mucha gente no recibió. Y entonces eso es a lo que nosotros nos preocupa, porque también, vaya, por ejemplo, el tema del dinero que se dio para los $140 millones que se dieron para el pago de los salarios de las MIPES, más los otros más de 300 millones para crédito, que en total sumaban $600 millones, tampoco se ha iniciado a dar. Y ese dinero ya está, porque ya se aprobó. De hecho, miraba que los 600 millones que están destinados para la micro y pequeña empresa, que obliga a través de la ley a crear un fideicomiso, tampoco han sido, dijéramos, transferidos. No sé si eso... Eso ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa. No, aprobamos el tema de lo del fideicomiso. ¿Qué ha pasado con este fideicomiso? Ahí luego está aprobado por la Asamblea, se aprobó el dinero, se aprobó el fideicomiso. El tema de lo del bolso, eso tendrá que responder el Ministerio de Hacienda, que nos diga si tiene o no tiene, o qué ha pasado con eso, por qué no se está beneficiando ya al tema. Es increíble la cantidad, porque efectivamente estamos en una crisis sanitaria. La pandemia nos está golpeando fuerte. Pero también estamos en una crisis alimentaria, Julio. Estamos llegando ya a que los pequeños, medianos y los empresarios están cerrando sus negocios. Si es que no lo cerraron. Si es que no lo han cerrado ya. La gente no se puede sostener. Los trabajadores se están quedando sin trabajo. O sea, es decir, hay una crisis también en el marco de estos pequeños que hay que visibilizar. Y ese punto que tú estás señalando, con mucha más razón, no hace en realidad la necesidad de que estos préstamos sean ratificados, Cristina. Ahora voy. Porque tú acabas de poner en contexto. Hay micro, pequeños y medianos que yo no sé si ya quebraron, ¿verdad? Y cada día que pasa, todavía aún no se cuenta con esos recursos. No solo en el tema de esto, sino en la parte alimentaria. Entonces, nadie niega la necesidad urgente de este dinero. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón del por qué no se aprueban o ratifican, mejor dicho, en este caso? Lo que usted me ha mencionado, Julio, nosotros hemos concurrido con nuestros votos. Aprobamos el tema del fideicomiso, aprobamos el tema de la distribución de los 600 millones, hemos aprobado las primeras distribuciones que se han hecho, vamos a seguir aprobando todo lo que vaya en beneficio de la población salvadoreña, siempre y cuando se rindan cuentas y nos digan verdaderamente para qué se está utilizando. Estamos listos, de hecho, para aprobar el crédito ahora de $20 millones que va destinado para fortalecer a más de los 33 hospitales de la red nacional en este país. Lastimosamente no lo logramos aprobar el día 2 de agosto, porque si ustedes se recordarán, cuando se hizo esa discusión, solo se aprobó la ratificación y todos los diputados y diputadas se fueron y dejaron la plenaria sin quórum y no logramos aprobar este dinero. Nosotros nos quedamos pendientes a aprobar, porque este tipo de cosas, por supuesto que lo necesita el país, pero ahora voy con este tema. Miren, de los 250 millones de dólares, efectivamente solo 30 millones van destinados al tema de salud, que es para el tema de lo del Hospital Nacional de El Salvador, y que obviamente ya va para el tema de lo que el ministro decía, el tema de la especificación. Pero sí, ellos deben de conocer por lo menos cuáles son los techos presupuestarios, información que quería conocer la Comisión de Hacienda. Ahora voy. El ministro decía que van 20 millones y por supuesto que van 20 millones más. A la aprobación de mitigación. Sí, para este tema de mitigación y prevención de desastres de FOPROMIR. Cuando nosotros le decimos, mire ministro, nosotros tenemos una duda de esto, porque ¿sabe, Julio, cuánto dinero tiene ya FOPROMIR en relación a esto? Ya FOPROMIR se le ha inyectado a FOPROMIR 544.9 millones de dólares. Y viene 20 millones más. Y entonces le decimos, mire, pero y entonces estos 20 millones... ¿No está justificado a juicio de usted? Que es hasta el día de ayer supimos para dónde iba. ¿Y saben para dónde va? Dice el ministro que de estos 20 millones, 10 van para salud y 10 van por el MOP. Y entonces nosotros les decimos, muy bien, ministro, excelente.
Y entonces, ¿por qué no pone directamente los 10 para salud? ¿Por qué no pone directamente los 10 para el MOP? Que por cierto, el MOP creo que lo quiere para el tema de contrato de servicios de transporte y todo eso. Y de hecho que ahí tenemos otra de las dudas, que por ejemplo el Ministerio el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, perdón, ha contratado a una empresa de publicidad por más de $186,000 para servicio de transporte. Esas son las dudas que se están generando y que nos estamos encontrando. Pero eso va a llegar un momento en que tendrán que rendir cuentas. Pero es dinero Cristina, del que ya hemos aprobado, Julio, y que no sí, nos, pero y eso que no no los y exime que no nos están de rendición de cuentas. No, es correcto. Ellos tendrán que dar cuenta de Claro, eso. tarde Y o tienen temprano. que dar. Pero a la Asamblea Legislativa nosotros no estamos sabiendo cómo se está. Entonces, ¿cuál es el tema de la diferencia de por qué no va a salud estos 20 millones y va a Fopromil? Bueno, No hay un tema de mayor control de cómo los gastos, la misma ley lo establece. No utilizan la CAP. pero ahí, insisto, porque vamos a un corte comercial, cuando regresemos seguimos en esto. Si esas dudas persistían, no solo ahorita, ¿Sí? desde antes, ¿por qué se ratificó? Cuando volvamos... Hay que preguntarle a los Cuando diputados. volvamos con estas y otras interrogantes en esta interesante entrevista, en esta segunda parte. No nos cambien. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por continuar en Diálogo 21. Nos habíamos quedado, Cristina, con esa interrogante que se hacen muchos salvadoreños. Es decir, bueno, si hay tantas dudas en el manejo, si hay tantas dudas en la transparencia, pero este préstamo fue ratificado por la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿no te parece esto un contrasentido entonces? Porque no tendría la solvencia en un momento para estar diciéndole, bueno, Sí. si tú lo aprobaste. Sí, Julio. Yo creo que sí, porque yo insisto. O habrán otras cosas de fondo que A ver, no nos quieran insisto decir. que el FMLN no votamos por esta ratificación porque nunca se nos aclaró las dudas del manejo y la distribución del dinero. Pero tampoco se le aclaró a los diputados que votaron. Y sí votaron. Y ahora yo quiero decir, y ellos tendrán que responder, los que sí votaron, el dinero ya está. El crédito ya fue aprobado, ya fue ratificado. Sí, ahorita Lo ya no hay único nada. que estamos esperando ahorita, Julio, es la distribución, que por cierto, esto que estamos conociendo, lo conocimos cuando este crédito se ratificó y nosotros seguíamos insistiendo y decíamos, vaya, ¿y por qué nosotros no votamos? ¿Por qué 20 millones más para el tema de Fopromil si ya tiene el tema de 544.9 millones? Luego nos damos cuenta que 10 van para el Ministerio de Salud, 10 van para el Ministerio de Obras Públicas, pero ¿por qué no asignarlo? En esto está clara que lo que están evadiendo es el tema de los procedimientos de la CAP y quieren seguir con un tema de compras directas. ¿Qué más va de estos 250 millones y por cuál también nosotros tuvimos nuestras dudas? Miren, aquí también va una parte importante que va destinado para el tema de Fomilenio, para cumplir un compromiso de Fomilenio, que esto va asignado 55 millones para el tema del financiamiento de contrapartidas del Fondo del Milenio. Nosotros esta semana, cuando el ministro llevó esto, conocimos por parte de el coordinador regional coordinador nacional Fomilenio 2 y la jefa regional de la región relacionado a esto. Mandaron una carta a la Asamblea Legislativa y la carta simplemente decía: diputados y diputadas, necesitamos que ustedes nos ayuden con la aprobación de otro crédito que no venía en el marco de esto, porque de estos 250 millones se supone que es para el tema de sanidad y economía a causa del COVID, así lo dijo el préstamo, lo leyó textualmente el ministro, ese es el nombre del préstamo, pero entonces vienen aquí para cubrir presupuesto ordinario que debió de haber estado presupuestado en el presupuesto general 2020, ¿y qué nos dijo el ministro? Es que se nos olvidó. Esa fue la respuesta que dio.
Le dijimos, mire, ¿y por qué no lo presupuestó? Valga la redundancia, el presupuesto general de la Nación. Es que se nos olvidó presupuestarlo en aquel momento y ahora, como tenemos un déficit de financiamiento del presupuesto, este dinero lo queremos utilizar para esto. Pero nosotros le decimos, y por cierto, la deuda con pensiones ha llegado al 92.7, no al 86, 92.7. Entonces nosotros le decimos, porque vamos a agarrar de este dinero que viene para la salud y para la reactivación económica para poder cubrir desórdenes presupuestarios que no dice. Entonces, de hecho, pero esa pregunta se la hicimos. Claro. Se la hicimos y ¿cuál fue la respuesta? Sí, Ajá. él dijo la respuesta. Es que el préstamo no solo, ese es el nombre, pero hay otras áreas a las cuales también va destinada a reactivación económica, reactivación. O sea, no es que tenga determinada única y exclusivamente para el tema de salud. Eso lo aclaró el ministro antes de este tema. Que sea es su versión, es su la versión, ¿verdad? Porque pero ojo, bueno. el crédito dice a consecuencia del COVID, ¿verdad? Y obviamente del COVID nosotros lo que necesitamos es ir reforzando pequeñas, medianas empresas, desempleo. La cantidad de desempleos es terrible, ¿verdad? Y obviamente pero entonces la misma carta que enviaron a la Asamblea dice ellos que vienen con pláticas con el actual gobierno desde diciembre del año pasado y que solicitaron que se pusiera, y esta contrapartida que son de 75 millones de dólares para todo. Estuvimos a punto de perder más de 32 proyectos que están sobre todo en la zona sur, en la zona costera de mi departamento de La Libertad, que es todo lo que se está desarrollando y se gestionó con gobiernos anteriores y que ahora solo necesitábamos presupuestar la contrapartida de 75 millones de dólares y no se presupuestó porque se olvidó. Y todavía dice la carta de Fomilenio, me parece que fuerte, el gobierno incumplió. Y es muy grave lo que eso está, porque eso es el tema de que somos ahora, Julio, en la región de América Latina, el primer lugar, pero riesgo país. Somos el país que tiene el primer lugar de riesgo país, no solo por este tema financiero, sino también por la crisis política institucional que está bien. Ahora, hay algo que surge de un cuestionamiento, Nadia. Si ustedes están conscientes que estos préstamos son necesarios, sobre todo que van orientados, como tú decís, a Fomilenio, que son 55 millones como una contrapartida para 32 proyectos de desarrollos locales en cada una de estas, ¿por qué no aprobaron entonces Es ustedes? que este crédito no ha sido aprobado para eso. Nosotros estamos dispuestos a discutir, hablar y negociar cualquier otra circunstancia, pero estamos utilizando un crédito que se aprobó en la Asamblea Legislativa para la salud. El presidente de la República, yo a veces me pregunto con todo respeto si el presidente conoce la realidad, porque dice que no hubo un tema de desbordamiento de sistema de salud en el país, que todos los que pudieron, pero mucha gente no fue atendida porque no habían camas. El hospital de El Salvador no sigue funcionando más que la fase 1 y no todas, es decir, a eso necesitamos apostarle para los equipos de bioseguridad, para nuestro personal médico, para todos los que están en la primera línea de batalla, todas esas cosas son. Pero yo vengo entonces y hago otro cuestionamiento, ya que usted me está hablando de eso, Julio. Mire, ¿sabe para qué va también otra gran parte del dinero que se está presupuestando para eso? Va 40 millones de dólares para el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Van 12 para excombatientes, 18 para el tejido social, ¿verdad? Y recuperación 75. Y reconstrucción de la economía, los 18, y 20 a prevención de mitigación. Y 75 para las municipalidades. Y 75 millones para las municipalidades. Que esto es para que las municipalidades también atiendan de una manera directa el tema de la emergencia en cada uno de sus municipios. ¿Cuál es otra duda grande que yo quiero compartir con ustedes esta mañana? Los 40 millones que van para el tema del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Fíjense que el ministro, estuvieron los 3 ministros, y yo por eso creo que es bueno que la gente, como les diga, se informe de lo que pasa, porque ¿qué pasó cuando nosotros le hicimos o se le hizo esa pregunta al ministro de Agricultura? ¿Sabe cuál es la respuesta que nos dio? Y está grabado, como dijo el ministro. No estoy preparado para responderles. No estoy preparado para responderles. ¿Y qué nosotros le preguntamos en eso? Mire, señor ministro, en el informe que usted vino a dar a la Asamblea Legislativa el 1 de junio, que el ministro nos dijo que han utilizado 250 millones para la compra de insumos agrícolas.
y vienen 40 millones más referido al tema de lo del rubro. Pero ojo, hay un problema aquí. Fíjense que para en el tema de lo de la emergencia, el Ministerio de Hacienda solo le asignó al Ministerio de Agricultura y Ganadería 79.70 millones de dólares. Pero el Ministerio de Agricultura y Ganadería dice que ha gastado más, casi 250 millones de dólares. Entonces nosotros la pregunta es, mire, ¿y entonces de dónde agarró esos 150 millones de dólares que no le hizo la transferencia al Ministerio de Hacienda? Dijo que no estaba preparado para responder. Dice que lo quiere para el crédito de agricultor. Entonces nosotros le dijimos, mire, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los agricultores que se van a ver beneficiados? ¿Cuál es la tasa de interés? Y dice, no lo tenemos previsto todavía. O sea, ellos están solicitando un crédito y deben de saber quién es la población meta que se va a beneficiar, cuál es el nivel de interés, este tipo de cosas. Y que, por cierto, también en el tema de salud y en el tema de agricultura, Julio y amigos y amigas, son los mayores niveles de cuestionamientos en relación a la ejecución de fondos. Tú lo planteas. Una cosa es la aprobación, otra cosa es la ejecución y otra cosa es la rendición de cuentas. Cada una tiene su propio momento. Yo no entiendo, y con mucho respeto a la Asamblea, tiene todos los instrumentos para que les clarifiquen todas las dudas. Si la Asamblea es el control político que se tiene sobre el órgano ejecutivo en el momento de hacerlo. Entonces, no entiendo honestamente del por qué se ratifica un préstamo con todo este nivel de cuestionamiento que tú estás planteando. Y lo hablo como órgano, no me estoy refiriendo a nadie específico. Sí. Si la Asamblea tenía tantos cuestionamientos, como usted dice, ¿no es esto una especie, al haberle ratificado, de legitimación por parte del Ejecutivo? Sin duda alguna, para aquellos quienes votaron sí. Insisto, cuando este préstamo se ratificó, estas dudas estaban y no fueron solventadas. Así como lo estás planteando, estaban estas mismas dudas. Por supuesto. ¿Y por qué el FMLN no votó? Nosotros no votamos porque el gobierno sigue mintiendo en el uso de los recursos públicos de este país. Se sigue negando a la rendición de cuentas, y para eso nosotros necesitamos una garantía clara para saber cómo van a invertir. Nosotros hemos dicho, no vamos a seguir permitiéndonos, Julio, ser cómplices de esta mala distribución y de no quisiera decir... ¿Los demás diputados fueron cómplices? Ellos tendrán que decir por qué votaron, aún habiendo estas dudas. No, pues tú decís, nosotros no quisimos ser cómplices. Quiere decir que los otros fueron cómplices por exclusión. Bueno, ellos tendrán que decir, pero efectivamente estas dudas estaban y a lo mejor sí son cómplices de este tema de distribución. Y yo lamento que también, ¿sabes cómo nosotros nos estamos dando cuenta de toda esta información? A través de los medios de comunicación, del periodismo investigativo. No por los mecanismos. No por los mecanismos, no hay transparencia y no hay información. Cuando regresemos vamos a terminar este último punto muy interesante con la diputada y finalmente que nos dé su valoración. Estamos a la misma pregunta que le hicimos al ministro. Estamos a las puertas del próximo ejercicio fiscal y tiene hasta el 30 de septiembre el Ministerio de Hacienda para presentar el anteproyecto de la Ley General de Presupuesto. ¿Cómo va a venir esto? ¿De dónde van a venir los recursos? Sobre todo, y aquí estamos hablando no solo como órgano ejecutivo, como Estado, ¿cómo va a ser para financiarse esa cantidad de derechos y obligaciones que tiene el Estado para recurrir al próximo año? No nos cambie, cuando regresemos despejamos estas dudas. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por continuar en Diálogo 21. Cristina, ya para ir haciendo las conclusiones y cerrando, estamos frente a las puertas de presentar el nuevo anteproyecto de Ley General de Presupuesto. Hay plazos constitucionales que hay que, dijéramos, cumplir y uno de ellos es el 30 de septiembre. Yo le hacía la misma pregunta al ministro esta mañana, si esto no va a tener problema a la hora. Incluso le dije, no quiero ser apocalíptico, y me dijo, mira, no te pongas tan negativo, ¿verdad? Pero hay una realidad, no es lo que uno espera o cree.
yo siempre he creído que al final la realidad se termina imponiendo en estos países. Entonces, ¿cómo ven ustedes la realidad fiscal para el próximo año? Porque estamos a las presupuestas. Primero, Cristina, superar el tema de los 56 votos. No va a ser nada fácil, sobre todo con este tipo de cuestionamiento que tú estás haciendo. Pero tampoco el país puede estar sin un presupuesto, sobre todo en un momento tan coyuntural. Es mucho pedir un entendimiento entre el órgano ejecutivo y el legislativo, porque la población se hace esa pregunta normal. Es más que evidente que tienen que sentarse a negociar. Al contrario, es lo que más deseamos, Julio, por el bien del país. Y yo soy Bueno, pero para bailar se necesitan dos, Cristina. Es correcto, pero aquí solo está bailando uno. ¿Ustedes? A mi juicio sí, a mi juicio sí. ¿Y por qué digo esto, Julio? Miren, ¿recuerdan la última conferencia de prensa? Perdón, la última cadena nacional de más de 2 horas del presidente, día domingo. Cierto, yo no la estaba viendo, pero me dijeron que salí mencionada en varias veces. ¿Pero la viste? No la vi, no la vi. Me comentaron, me empezaron a escribir, luego me informé y supe ahí qué es lo que estaba planteando el presidente. Se dieron cuenta del nivel de odio, del nivel incluso de apología del delito, del nivel incluso de división de este país, de incertidumbre y de menos propuestas, de menos entendimientos y mucho menos el llamado al diálogo que, como la Constitución establece, es responsabilidad principal del presidente de la República. Yo he sido y soy un poco crítica, Julio, en poder decir, y a lo mejor por eso recibo tantos ataques y tantos cuestionamientos, pero trato de ser crítica con conocimiento, con información, porque no voy a decir no solo por decir no. Y por eso es que nosotros hemos votado cuando el gobierno nos ha explicado y le hemos dicho, lo vamos a acompañar. Mire, si al gobierno le hemos aprobado en el marco de la pandemia más de 60 leyes, decretos que él mismo ha mandado, que hemos hecho desde la Asamblea Legislativa. Él lleva vetados 16, 3 de ellos que eran para la protección para nuestros médicos y personal de la primera línea de batalla. Entonces, para mí, efectivamente, para poder hablar, para poder dialogar y para poder entendernos, debemos de haber dos. El problema es que seguimos estando, si usted quiere, la mitad de uno, vaya, sino para no decirnos, si seguimos estando a la mitad, pero quien tiene que dialogar y llegar a estos entendimientos de país, que es el principal interesado en que las cosas del país funcionen y avancen, ¿dónde está? ¿Qué puentes de diálogo nos está trazando? ¿Qué puentes de entendimiento? Bueno, yo miraba las declaraciones del secretario de Asuntos Jurídicos, en el cual dejaba entrever de que se iban a hacer los acercamientos necesarios para tratar de sacar una ley antes del 24 de agosto y que la reapertura económica estuviera de una manera gradual, técnica, dijéramos, ordenada. ¿Y eso lo dijo antes o después del domingo? No, lo dijo la semana pasada. Ok, ¿sabe por qué le pregunto esto? Pero por lo que usted decía, nosotros estamos abiertos, listos, o sea, solo esperando que nos llamen, pero eso sí, nosotros queremos que todas las discusiones sean públicas, queremos que todas las discusiones sean abiertas a la prensa, queremos que el posicionamiento del gobierno y de la Asamblea, ¿sabe por qué? Porque cuando se negocia a puertas cerradas, como se negociaron los 250 millones de dólares y los 1.000 millones de dólares adicionales, se tienen estas consecuencias, porque no es por el bien del país, es por el bien y el interés de algunos. Y por eso es que nosotros queremos que la gente sepa qué estamos negociando, a qué acuerdo estamos, y qué tiene eso de malo, pues, si no dicen que están comprometidos con la transparencia, con el acceso a la información pública, entonces, ¿qué cuesta eso? Nosotros abiertos, comprometidos, dispuestos, y le digo, o sea, nos ponemos a la disposición de encontrar un diálogo para construir lo que el país necesita, porque lo que viene, Julio, viene un tema muy fuerte para este país, es un tema económico. Según proyecciones, BCR y otros organismos, vamos a tener una caída en la economía de casi 8.5 porcentuales. Vamos a regresar al menos. Obviamente, todos los países se están viendo afectados por el tema de la pandemia, pero también en el caso de El Salvador es un tema del manejo de los recursos en el marco de la pandemia. Además, hay un tema también muy complicado. Aparte, ya somos el primer país en riesgo país a nivel de la región, porque existe una crisis institucional
creada por el mismo presidente de la República, y eso no nos está ayudando. Nosotros cada vez que el presidente ha dicho, miren, necesito esto, nos sentamos, hablamos, pero ¿qué ha pasado? Yo también lo quiero dejar claro. Ellos dicen que con el FMLN no hablan. Entonces con nosotros no llegan a entendimiento. Yo a veces les digo, miren, gracias por no hacernos parte de estos negocios que solo ustedes, perdón, de estos acuerdos que solo ustedes entienden. ¿Es acuerdo o negocio? Se me salió la palabra, pero vaya, acuerdo, digámoslo, por hacer este acuerdo al que ustedes llegan. ¿Y por qué llegan a esto? ¿Qué hay detrás, Julio? ¿Cuál es el problema que estas discusiones sean públicas? Pues si estamos hablando de que quien va a pagar esto son ustedes, somos nosotros. Porque ¿quién está pagando las canastas solidarias? Aquellas personas que sí tuvieron la suerte de ser beneficiarias. Ustedes, amigos y amigas televidentes. La realidad también en el manejo en la Asamblea Legislativa no siempre ha sido lo que tú estás planteando. Es decir, hay ciertas negociaciones que por su propia naturaleza no merecen ser expuestas, dijéramos de alguna manera, hacia la opinión. Y además la misma Constitución y las leyes establecen cuáles son las discusiones que tienen que ser públicas, ¿no? Pero cuando se habla del tema de los recursos, eso no tiene que ser escondido. Por supuesto, porque ahí la gobernabilidad tiene que ser pactada, negociada, no dijéramos bajo la mesa ni mucho menos comprada. En eso estamos de acuerdo. Mi pregunta va sencillamente por lo que hacen la mayoría un ciudadano, te lo voy a poner. Es tanto pedirle a los dos órganos de Estado humildad, sensatez, para poder enfrentar lo que nos viene, no solo lo que tenemos en este momento. Nos vienen días complicados en el tema económico que requieren una voluntad de país. Aquí no es que le van a ayudar al presidente o le van a dañar al presidente. Aquí se le va a dañar o se le va a ayudar al país. Y creo que ese debería de ser como la mira. ¿Tienen ustedes esa voluntad política? Es lo mínimo a lo que los funcionarios públicos debiésemos de estar obligados, Julio. A dar esas muestras de humildad, de sensatez, pero sobre todo de interés por el pueblo salvadoreño. Yo creo que en el caso nuestro, lo hemos dicho y lo hemos insistido cada vez que se nos incluso a veces han llegado a acuerdos que no hemos sido parte, pero como sabemos que va a beneficiar y está claro, hemos votado. Porque no es un tema de solo oponernos. De hecho, cuando iniciamos, yo era una de las personas que dije, queremos ser una oposición constructiva, no destructiva para el país. Pero también ser una oposición constructiva y responsable nos exige que tengamos este cierto nivel de cuestionamiento, porque como usted muy bien lo dice, es en beneficio o en detrimento del país. Muchos hablan del reajuste fiscal, lo dijo el ministro ahora en la mañana en otras palabras, ¿verdad? Y dijo, no le tengamos miedo, pero cuando hablamos de reajuste fiscal, ¿a qué nos referimos, Julio? ¿Más desempleo? ¿Despido? Porque es achicar. Bueno, él lo aclaró y dijo que no iban a haber más desempleo. Ojalá, porque por ejemplo, la semana pasada, en plena pandemia, hemos conocido los despidos de ANDA, cantidades de despidos, hemos conocido los despidos de migración, hemos conocido los despidos de Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, siguen habiendo despidos, por lo tanto, este es el gobierno que más ha despedido, ya no me pueden decir, va, ¿qué viene más? Dijo que no, y ojalá, porque desde ya quiero decir, seremos los férreos opositores al incremento de 3 puntos porcentuales al impuesto del IVA, que eso es otra de las cosas que se está negociando. Pero pues se descartó ojalá, por eso digo, me adelanto, ojalá, porque esas son las negociaciones y las recomendaciones de los organismos internacionales financieros con los que se está trabajando. Pero esas son las cosas que nosotros queremos construir y en esas cosas, ministro, estamos al 100% de acuerdo, porque no queremos afectar a los que están siendo más afectados, a los pequeños y a los medianos en este país. Bien, hemos llegado al final de Diálogo 21. Creo que ha sido muy interesante esta conversación. El país ha quedado informado de lo que fiscalmente está atravesando. Estamos en periodos muy difíciles que va a requerir de mucha unidad de país. Gracias por permanecer en sintonía de Diálogo 21. En nombre del Grupo Megavisión y en el mío propio, a ustedes los televidentes, gracias por nuestra sintonía. Nos esperamos el día de mañana en el programa Diálogo 21 con los panelistas acostumbrados de los días viernes. No nos cambien, nos vemos el día de mañana. Que Dios los bendiga a todos. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.
Diálogo con Ernesto López.